Cuando queremos afrontar una transformación cultural, lo primero de todo es saber qué cultura queremos en nuestra compañía, y para ello lo que nos ayuda será desglosar los valores de nuestro plan estratégico en soft skills, competencias comportamentales, sin olvidar nunca dos competencias transversales que son clave. Una de ellas es el entusiasmo y el otro es la inteligencia emocional. Por un lado, de tal manera tendremos qué cultura queremos en nuestra compañía, y por el otro, lo más importante, liderar con el ejemplo. Este decálogo de competencias de soft skills tendremos que hacer que los líderes cumplan con el ejemplo y claramente sean ellos los que hagan que esta cultura se vaya incorporando en nuestra empresa. Hemos comentado que hay dos competencias transversales que son clave y que nunca tenemos que olvidar tenerlas en el decálogo. Una de ellas es el entusiasmo y la otra es la inteligencia emocional. ¿Pero por qué son tan importantes? ¿Por qué hay que tenerlas en nuestro decálogo? E incluso algunas empresas directamente las tienen englobadas en cada una de las 10 competencias de su decálogo, lo cual es algo interesante a realizar. ¿Por qué? La primera de ellas, el entusiasmo. ¿Por qué queremos personas entusiastas? Tenemos 4 tipos de emociones. Una de ellas, podemos desglosarlas, categorizarlas en 4. Una de ellas es la alegría y las otras son la tristeza, el miedo y el enfado. Como vemos, el 25% solo son emociones positivas. Para crear una cultura de gente entusiasta, de gente que esté motivada, de personas que quieran trabajar ahí, lo que tenemos que conseguir es que el 70% de las emociones sean positivas. Importante, hemos dicho que solo una de cada 4 son positivas y estamos hablando que tendríamos que conseguir un 70%. Por eso es tan importante que las personas sean entusiastas y que de verdad den ejemplo con este positivismo y este entusiasmo. Y por otro, la inteligencia emocional. ¿Por qué? Pues totalmente alineado con esto. Si nosotros tenemos inteligencia emocional, que es algo muy grande con mucho scope, lo podemos resumir en 2 puntos clave. Uno de ellos es que me conozco a mí mismo, de tal manera que soy capaz de gestionar mis emociones, de tal manera que si me enfado, puedo tranquilizarme y hacer que no salga esa emoción a relucir, igual que si estoy triste. Y por otro lado, el segundo punto es ser empático, de tal manera que cuando alguien está con alguna emoción, yo sea capaz de verlo y así comprenderlo. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos personas con un alto nivel de inteligencia emocional, vamos a hacer que se gestionen estas emociones negativas, que no salgan a relucir y por lo tanto que haya más emociones positivas en la cultura de nuestra compañía. Y una vez tenemos nuestro decálogo de competencias, tenemos que evaluar a las personas de nuestra empresa, empezando, muy importante, por los líderes, dado que ellos son los que tienen que ser ejemplarizantes, pero también lo podemos hacer a toda la población de nuestra compañía. ¿Y cómo haremos para evaluarlos? Pues tenemos varias maneras de hacerlo. Por un lado, podemos hacer con evaluaciones personales, hay diferentes tipos de reportes para hacerlo, podemos hacerlo con 360, con dinámicas de grupo e incluso con entrevistas individuales. Lo importante es tener evaluadas este decálogo de competencias y saber en qué nivel nos encontramos. ¿Pero para qué? Pues para hacer un plan de mejora individual a cada uno de ellos y de verdad empezar a conseguir este cambio cultural. ¿Y qué haremos? ¿Cómo enfocaremos estos planes de mejora? Pues lo haremos desde la teoría de las 7 inteligencias y por lo tanto del líder extraordinario. Para comprenderlo mejor, ¿cuál es esta teoría de las 7 inteligencias? Expertos psicólogos han entendido y han estudiado que hay 7 tipos de inteligencias. ¿Cuáles son? Una que es la cinestésica, que es la deportiva y de cómo nos coordinamos, otra que es la lingüística, otra que es la musical, otra que es la lógico-matemática, otra que es la visual, otra que es la interpersonal, es decir, cómo me relaciono con los demás, y otra que es la intrapersonal, es decir, cómo me conozco a mí mismo y gestiono las emociones. Esta última está muy ligada también a la inteligencia emocional, a la teoría de la inteligencia emocional. Y una vez hemos comprendido que existen 7 tipos de inteligencias, hablaremos de lo siguiente. ¿Yo puedo ser bueno en todo?
No, no puedo ser bueno en todo, pero sí que tengo algunas cosas que directamente por mi personalidad, por mis vivencias y por mi expertise se me dan mejor, y además por ese nivel de inteligencia que tengo en cada una de esas 7. Eso que se me da mejor, si yo lo ligo tal y como vemos en la pantalla, con aquellas cosas que necesita la empresa y aquellas cosas que de verdad me apasionan, lo que está en donde se cortan estos 3 círculos es a lo que yo de verdad me tengo que enfocar. Es donde está lo que se me da bien, lo que de verdad me apasiona y lo que de verdad necesita mi compañía. De esta manera, además, seré de verdad feliz con lo que hago. Pues una vez tenemos claro eso, yo tendré mi nivel, nos hemos evaluado en las competencias, tendré mi nivel de competencias y tengo que hacer ese plan personal a cada una de las personas. ¿Y cómo lo haré? Pues primero de todo, eliminando las debilidades fatales. Es verdad que no puedo ser bueno en todo, pero no puedo tener debilidades fatales porque haría que no me dejen ver relucir el resto de competencias. Y una vez eliminadas las debilidades fatales, ¿en cuáles me enfocaré? ¿En aquellas que tengo un suficiente, un bien, un notable? No. En aquellas que de verdad soy bueno, en aquellas que estoy cerca del sobresaliente o en el sobresaliente. ¿Para qué? Para ser un líder de verdad ejemplarizante. Y entonces, de esta manera, propondremos estos planes a cada uno de nuestros managers y o a cada una de las personas a las que hemos evaluado. ¿Y cómo conseguiré con estos planes individuales que de verdad cada uno mejore en sus soft skills? Pues lo haré con nuevos comportamientos. ¿Por qué? Porque la mejora de las competencias comportamentales se crea creando nuevos comportamientos. ¿Y cómo se crean estos nuevos comportamientos? Creando nuevas rutinas, de tal manera que mi nueva manera de trabajar la tenga en la parte inconsciente del cerebro. El cerebro se divide mucho, pero principalmente en 2 partes, la parte consciente y la parte inconsciente. Lo que está en la parte inconsciente es todo aquello que hago sin pensar, que me sale de manera sistemática, y lo que está en la parte consciente es que tengo que pensar para ello, para poder hacerlo. Si yo consigo crear nuevas rutinas, esa parte, ese nuevo comportamiento pasará poco a poco a mi parte inconsciente, de tal manera que lo haré sin pensar y ya formará parte de mi manera de ser y de actuar. Una vez he conseguido que todos estos planes de mejora estén ligados a nuevos comportamientos, los iremos trabajando poco a poco con cada uno de ellos y así conseguiré mi cambio cultural. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué tengo que hacer para conseguir un cambio cultural? Pues la base de todo, como hemos visto en la sesión de modelos de excelencia, la base de todo es las personas, y para ello haré los siguientes puntos clave. El primero, saber cuál es el decálogo de competencias, teniendo claro que además no tengo nunca que olvidar el entusiasmo y la inteligencia emocional. El segundo, evaluaré a todos aquellos managers y personas que quiera comenzar a trabajar con ellas un plan personal individualizado. Y por último, esos planes personales individualizados los enfocaré, por un lado, en la eliminación de debilidades fatales y por otro, en fortalecer en aquello en lo que ya somos buenos. ¿Y cómo? Pues creando nuevas rutinas y así afianzando nuevos comportamientos.